Hola a todos, soy Rubén Ulloa y hoy vamos a hacer la comparativa entre el iPhone 13 Pro y el iPhone 13 Pro Max, porque el sistema de cámaras es el mismo, y el Samsung Galaxy S21 Ultra, dos de los dispositivos más caros, dos de los dispositivos con un sistema fotográfico más completo y seguramente dos de los dispositivos que hagan mejores fotos en el mercado. Sí, me hubiera gustado también tener el Oppo Find X3 Pro, porque creo que es uno de sus rivales, y el Xiaomi Mi 11 Ultra. Pero bueno, primero vamos a empezar con una comparativa de estos dos y veremos si en las próximas semanas se puede hacer algo con los demás. Primero vamos a ponernos en situación y vamos a hablar del hardware. El hardware es muy diferente. Samsung sigue con su batalla o con su idea de tener muchos megapíxeles en su cámara principal. De hecho, tenemos una cámara de 108 megapíxeles, un sensor enorme para smartphones. Por otro lado, Apple sigue con su estrategia de usar 12 megapíxeles en todas las cámaras. Es lo que le permite grabar vídeo en 4K con recorte digital y tener una buena cantidad de detalle y una buena nitidez en general en la mayor parte de fotografías. Y parece que no va a cambiar esa idea, parece que va a seguir por ahí, y yo tengo que decir que no me parece mala idea porque me han gustado mucho las cámaras de este iPhone 13 Pro. Os dejo por aquí arriba el enlace al análisis para que le echéis un vistazo, por si lo queréis ver, porque creo que también está bastante interesante. En el iPhone además tenemos un gran angular de 12 y también un teleobjetivo de 3 aumentos también de 12 megapíxeles. Por contra, en Samsung tenemos un gran angular de 12 megapíxeles y tenemos dos teleobjetivos, los dos de 10 megapíxeles estabilizados, exactamente igual que en el iPhone, uno de 3 aumentos y otro de 10. Y aquí está la primera gran diferencia y seguramente sea la diferencia mayor o la más grande que vamos a ver en toda esta comparativa. Lo primero, en este caso, vamos a hablar de la cámara principal y, como ya hemos dicho, hay muchas diferencias, esos 108 megapíxeles y esos 12 megapíxeles, pero la verdad es que al final los dos hacen fotografías de 12 megapíxeles y en la mayor parte de situaciones lo que consiguen es muy similar. Hay muchas diferencias. Evidentemente, Samsung tiene una manera de interpretar muy diferente a la que tiene Apple y aquí cada uno tiene un poco su manera de entender la escena. Algunas de las fotografías con un gran contraste quedan un poquito más oscuras en Samsung, quedan un poquito más iluminadas, un poquito más expuestas en Apple, y esto al final también se nota, donde hay ese punto de luz, donde podemos, por ejemplo, en este caso, hacer una foto hacia allí, que está el sol allí, ese contraluz, evidentemente pierde antes el iPhone las altas luces por este problema, pero después lo que es a nivel de detalle, rango dinámico, todo es muy similar, todo es muy parecido, y en general tengo que decir que, bueno, no hay grandes diferencias entre hacer fotografías con uno o hacer fotografías con el otro. A veces me gustan más los colores de Samsung, otras veces me gustan más los colores de Apple. Sí que es cierto que cuando hablamos de HDR, a veces Apple lo hace un poco más agresivo, esto que os comentaba, de que sube un poquito más las sombras, y sí, por ejemplo, en una situación como esta, ya veis, hay zonas muy iluminadas y zonas muy oscuras, y eso es lo que debería hacer en este caso el iPhone. Y no es tanto así, entonces a veces vemos unos colores un poco más lavados de lo que nos gustaría, pero aún así podemos estar hablando de fotografías de 9,5, fotografías de 9,6, fotografías de 9,8 y fotografías de 9,5. Hay muy pocas diferencias en realidad entre estas cámaras, sensores estabilizados, un nivel de detalle parecido, en general dos cámaras muy solventes. Después vamos a hablar del gran angular, y aquí es donde empiezan las diferencias. Apple siempre ha tenido un pequeño problema con los grandes angulares. De hecho, el año pasado eran malos y hace 2 años podemos decir que eran muy malos. En el Pro y en el Pro Max ha habido un cambio. Ya lo he comentado en el análisis, también en el vídeo de fotografía nocturna, y tengo que decir que está mucho mejor de lo que teníamos antes. Aún así, sigue por detrás, yo ya lo vi en cuanto lo recibí, que seguía por detrás del top, del OnePlus 9 Pro, del Oppo Find X3 Pro, del Huawei P40 Pro Plus, para mí los 3 mejores grandes angulares que hay en el mercado. Bueno, el OnePlus 9 también, pero como es igual que el del 9 Pro, pues no lo suelo añadir. Y la duda era qué podía hacer contra el S21 Ultra, un dispositivo que tiene un gran angular solvente, pero que no llega al nivel de esos top. Y la realidad es que en muchas fotografías el rendimiento es muy similar. Pero cuando las cosas se ponen complicadas, ahí es donde Samsung saca un poco de pecho y sorprende, porque no es que fuera precisamente un gran angular sobre el que presumir. Pero sí que es cierto, en las fotografías más complicadas, con muy poca luz, Samsung saca un poquito mejor de detalle, y eso que de manera natural, cuando hay poca luz, el iPhone lo que hace es activar el modo noche. Samsung no lo hace, pero si tú activas el modo noche, las fotografías son mucho mejores. En condiciones como esta también de alto contraste, también volvemos a lo mismo. En cuanto activamos el HDR, creo que Samsung controla un poquito mejor las altas luces, creo que tiene un poco más de rango dinámico en esta cámara, que es uno de los problemas que tiene el gran angular del iPhone 13. Ya lo he comentado también en el análisis, pero bueno, en general creo que son dos cámaras que están muy bien. No están en el top, como sí que estaba la cámara principal, pero se defienden bien dentro de un rango de precios y para la mayor parte de fotografías que podemos hacer. El siguiente punto es hablar de los teleobjetivos. En el iPhone 13 Pro o en el iPhone 13 Pro Max tenemos un teleobjetivo de 3 aumentos de 12 megapíxeles estabilizado en el sensor. Es un teleobjetivo que ya lo dije en el análisis, me gustó mucho, tiene un rollito, sobre todo cuando haces el modo retrato, que está muy bien, el look está realmente muy bien, el sentimiento que te ofrece está muy bien conseguido. Y por otro lado tenemos el S21 Ultra,
también lo dije ya hace meses cuando lo probé, que es un dispositivo que me encanta. Y me encanta por estos dos teleobjetivos. Tenemos 3 aumentos, 10 megapíxeles, y 10 aumentos, 10 megapíxeles. En ambos casos está estabilizado ópticamente. Cuando hablamos de las fotografías como una luz o como una luz, podemos decir correcta, lo cierto es que en el de 3 aumentos prácticamente no hay diferencias. La calidad es muy similar, son sensores muy parecidos, los hace el mismo fabricante. Sí que es cierto que en general tenemos un rendimiento muy similar. Ahí, pues bueno, depende un poco tema de interpretación, depende un poco también del gusto personal de cada uno. Yo siempre he sido muy pro Samsung, pero tengo que reconocer que en las 2 últimas generaciones Apple le ha dado un poco de un toquecillo ahí personal al tema del detalle, los colores son naturales, pero antes a veces quedaban lavados, tenía problemas con las pieles, y aquí pues esos problemas, sobre todo en las 2 últimas generaciones, los ha solucionado por completo. Entonces sí que es cierto que si lo igualamos, tengo que decir que en ese caso en algunos momentos me gusta más el 3 aumentos del iPhone 13 Pro y del iPhone 13 Pro Max respecto a este S21 Ultra. ¿Qué pasa cuando baja la luz? Pues cuando baja la luz las cosas cambian un poco. Evidentemente los dos son muy similares en tamaño de sensor, en apertura, los dos tienen estabilizador, pero ahí en algunas situaciones complicadas creo que Samsung con el modo noche hace mejor trabajo que Apple con el modo noche. Lo bueno que tiene Apple es que activa el modo noche quizás a veces de una manera un poco más sencilla, ¿no? Puede ser un problema si quieres hacer una foto rápida, porque te puede salir movida, pero sí que es cierto que por otro lado en algunas situaciones complicadas consigue un poquito más de luz. Y después la cosa cambia radicalmente cuando nos vamos más allá de 3 aumentos. Bueno, de 3 a 5 sigue estando por delante el Samsung. Cuando nos vamos un poco más allá, empezamos con las interpolaciones, empezamos a utilizar el sensor principal en algunas situaciones con poca luz, empezamos a utilizar el tele con recorte, y ahí ya hay ciertas diferencias. Pero cuando vamos de 10 para arriba no hay ningún tipo de duda, el S21 Ultra tiene una cámara mucho mejor, tiene un sensor específico para eso y es muchísimo mejor. En buenas condiciones de luz se nota, no tenemos ese empastado que tenemos en el iPhone, y cuando baja la luz la diferencia es abismal, porque en algunos casos el iPhone cuando hay poca luz utiliza 10 aumentos de zoom digital en el sensor principal, y eso lo único que hace es destrozar por completo la calidad, mientras que Samsung tiene ese sensor propio. Y sí que es cierto que no es un sensor muy luminoso, sí que es cierto que ya dije en su análisis que en poca luz no rendía quizás como los demás sensores, pero bueno, hay que añadir varios factores. Es normal y sigue siendo el mejor 10 aumentos que tenemos en el mercado, así que por este lado no hay ningún tipo de duda, el S21 Ultra tiene mejor zoom, mires por donde lo mires. Bueno, ahora vamos a hablar de la cámara delantera. Y lo cierto es que los dos tienen una cosa que me gusta mucho, que es mucho angular. Los dos te permiten hacer la foto normal o una foto con más angular. Entonces, bueno, si estás con alguien, si estás de viaje con un par de amigos, 3 amigos, 4 amigos, pues con un poquito de esfuerzo, pues puedes llegar a hacer la foto. Y es algo que creo que está muy bien. A nivel de calidad estamos muy similares. Lo cierto es que sí que en algunos casos me gustan más, me parecen más naturales los colores del iPhone 13 Pro, que sorprende decir esto porque los colores de piel del iPhone hasta no hace mucho tiempo era un poco raro, salía muy amarillo, y en este caso me pasa en el Samsung, ¿no? Pero en algunas escenas, no es en todas, en otras de hecho me gusta un poquito más el S21 Ultra. Lo que sí, en algunos casos, buscando hacer un HDR muy agresivo, te quedan las pieles y te quedan sobre todo, en mi caso, que la barba es bastante oscura, pues tengo que reconocer que quedan un poco raras, queda la barba como un poquito tirando a grisácea, una cosa así que no es muy natural. Y eso, pues tengo que decir que en este caso en el iPhone 13 Pro pues no me ha gustado mucho, y creo que es un pequeño detalle que en algunos casos enturbia una cámara que tiene mejor detalle, mejor tratamiento de piel, y en algunos casos el look está un poquito mejor. Por otro lado, el Samsung, cuando haces la foto bastante cerca, te desenfoca un poco el fondo porque el sensor debe ser un poco más grande, cosa que tampoco tiene mucho sentido porque la verdad es que es un sensor bastante pequeño, pero tiene ese pequeño detalle. Aquí hay una diferencia muy importante, y es que cuando estás haciendo las fotografías, Samsung no previsualiza el HDR y el iPhone sí. Después, cuando ves las fotografías, el rango dinámico podemos decir que es prácticamente idéntico. Así que si le diéramos la victoria a alguien por un pequeño margen, sería para el iPhone 13 Pro. Bueno, ahora toca hablar del vídeo, y ahí sí que es cierto que tenemos los dos mejores exponentes de vídeo, con permiso quizás del Oppo Find X3 Pro, otra vez. Pero en este caso, lo dije en el análisis y lo sigo pensando, el iPhone 13 Pro y el iPhone 13 Pro Max tienen los mejores vídeos que nos encontramos en el mercado. Sí que es cierto que los demás están muy cerca, pero hay una serie de detalles que están ahí. Primero, la facilidad con la que un vídeo puede quedar bien, y segundo, la integración con redes sociales. Yo si quiero grabar un vídeo y subiroslo a Instagram para que vosotros veáis algo rápido, la calidad que tenemos es muy superior. La manera que tienen de codificar, la manera que tienen de hablar con las redes sociales, con las propias aplicaciones, es muy diferente. Ahí no hay ningún tipo de duda. Pero cuando hablamos en sí
como tal del vídeo, sí que es cierto que en buenas condiciones de luz, el estabilizador, la calidad es muy parecido. Pero ahí creo que Apple hace un mejor trabajo en el rango dinámico. Tenemos un poquito más de HDR, sobre todo en el modo HDR con Dolby, evidentemente. Tenemos ese problema de que hay que editarlo, que a mí me ha pasado en algún vídeo, porque es una situación un poquito difícil, pero sí que es cierto que en este caso es evidente que tenemos ahí un poco mejor vídeo. En el gran angular las diferencias no son tan grandes, porque el sensor del iPhone ya dije que no es lo mejor del mundo, y sí que es cierto que en algunas situaciones creo que Samsung hace muy buen trabajo en ese sentido. Cuando pasamos a los teleobjetivos, pues pasa un poco lo mismo. El teleobjetivo de 3 aumentos de Apple es espectacular y ahí creo que he hecho algunos de los mejores planos de vídeo que he hecho nunca, incluido con una cámara. Pero claro, después si queremos ir un poquito más allá, en el Samsung tenemos 10 aumentos y ya lo dije en su análisis, tenemos algunos pequeños detalles, algunos pequeños puntos con esos 10 aumentos que es muy difícil. Yo, por ejemplo, no tengo un objetivo equivalente a esos 10 aumentos para mi cámara y tengo muchos objetivos, entonces te da un aspecto y te da una posibilidad que no tenemos en el iPhone, que tengo que reconocer que está por encima de cualquiera de los otros. Lo bueno que tiene Apple es que tiene ese modo cine muy bien integrado, aunque ya dije en el análisis que a mí no me gustaba especialmente. Tenemos ese HDR Dolby Vision y también tenemos ahora el Apple ProRes para vídeo, que lo cierto es que es un pequeño añadido para algunas personas que utilicen el iPhone como un complemento a su vida profesional, que necesiten ese códec que tenga mucho peso. En general el vídeo es muy similar, con poca luz también hemos visto rendimientos muy parecidos y ahí sí que creo que en algunas situaciones difíciles Apple en especial en 30 fotogramas por segundo hace un muy buen trabajo, consigue un poquito más de luz que sus rivales y también que este Samsung Galaxy S21 Ultra. Así que vamos a darle un pequeño punto a favor, en este caso, en el vídeo, al iPhone 13 Pro. Bueno, ahora toca hablar de la aplicación, ¿no? Y aquí va a gustos, evidentemente. El que lleve toda la vida en iOS le va a gustar más el iPhone 13 Pro y el que sea como yo, que lleva toda la vida en Android y ha tenido mucho Samsung, le gustará más el S21 Ultra. Vamos a hablar en sí de lo que permite, no de lo que tenemos. En el iPhone 13 Pro tenemos muchas ausencias. La primera ausencia es no tener un modo Pro como tal, de foto y de vídeo, donde tú puedas escoger las diferentes cosas que quieras hacer. Y en el S21 Ultra lo tenemos. El S21 Ultra, tanto el modo Pro de foto como de vídeo, es muy completo. En vídeo incluso podemos escoger el audio, cómo queremos grabar el audio, si queremos un audio puntual, si queremos un audio de grupo, si queremos utilizar un micro. Tiene todo lo que nosotros queramos, podemos escoger la entrada de audio casi que queramos y es una auténtica maravilla. Sé que es un pequeño detalle que usa muy poca gente, pero si tú haces un dispositivo tan enfocado a los pros, con el Apple ProRes RAW, con el Apple ProRes, con el modo cine, que después no me permitas hacer esas cosas pro normales, como sería configurar una cámara de manera manual, como está configurada esta cámara con la que estoy grabando ahora, pues tengo que reconocer que me sorprende bastante y que es algo que me cuesta entender. Después, Samsung tiene una cosa que me gusta mucho y es que es cierto que el iPhone 13 Pro no es un dispositivo muy grande, pero el iPhone 13 Pro Max sí. Y Apple no tiene gestos en la cámara y Samsung sí. Gestos tan sencillos como darle hacia arriba o hacia abajo para cambiar de la cámara delantera a la trasera, hacer gestos laterales para cambiar entre los modos. Y eso lo cierto es que está muy cómodo. Además tenemos muchísimos más modos. Sí, sé que puedes tener este teléfono 3 años y utilizar alguno de esos modos 2 veces, pero los tienes. Y en el caso del iPhone no. Pero no todo van a ser palos para el iPhone, porque evidentemente los estilos fotográficos están muy bien, creo que están muy chulos, creo que le dan ese pequeño punto. Y además no es un filtro, sino que, como ya he comentado en el análisis, está incorporado dentro de la propia fotografía, dentro de la propia captura. He hecho muchas fotos con el estilo brillante, que es lo que se parecería al S21 Ultra, para que, bueno, podamos compararlo, y en ese sentido creo que está bien. Me gusta mucho el modo cine como idea, aunque no está muy bien llevado a cabo. En Samsung también tenemos el vídeo retrato, y también me gusta mucho todo lo que es el tema del ProRes RAW. Creo que está realmente muy bien tener esa opción de hacer fotografías en RAW con un iPhone y que además se vean bastante bien, porque sí que es cierto que en otros dispositivos las fotografías en RAW no tienen ningún tipo de magia computacional y se ven mucho peor de lo que se ven directamente el JPG. En el iPhone, en algunas aplicaciones, que no en todas, que esto es algo que también hay que comentar, se ven exactamente iguales que el JPG, con lo cual siempre vas a tener un poquito más de capacidad para editar. Aquí le vamos a dar un empate, porque creo que es un tema de gustos, es un tema de adaptarse, entonces creo que aunque a mí me gusta más el S21 Ultra, no puedo decir que es mejor aplicación la del S21 Ultra que la del iPhone 13 Pro. Bueno, y ahora toca hablar de las conclusiones, ¿no? ¿Cuál es mejor, el iPhone 13 Pro o el S21 Ultra? A ver, si hacemos repaso directamente a los puntos, si hablamos de la cámara principal como empate, hablamos del gran angular para el S21 Ultra, hablamos de los teleobjetivos para el S21 Ultra, hablamos del vídeo como para el iPhone 13 Pro, hablamos de la aplicación como empate. Lo cierto es que parece bastante claro que el S21 Ultra tiene cosas mejores, sobre todo en lo que es
más habitual, ¿no? Lo que es hacer foto de manera habitual, el gran angular es mejor, tenemos dos teleobjetivos que no es que sean mejores, el 3 aumentos es muy similar, pero el 10 aumentos es infinitamente mejor, porque las fotografías con más de esos 10 aumentos hay muchísima diferencia, entonces habría que escoger un poco cuál es de los dos. Lo cierto es que yo, personalmente, me siento más cómodo haciendo fotografías con el S21 Ultra, pero tengo que decir que la semana pasada estuve de viaje con el iPhone 13 Pro y las fotografías que hice me encantan. Fotografías que están hechas de día con el gran angular, que son muy buenas, fotografías de noche con el 3 aumentos, que están muy bien, cámara delantera solvente, retrato solvente. En general tengo que decir que estoy bastante contento con la mayor parte de fotografías que hice, que más o menos podemos decir que es un dispositivo que este año ha dado un salto donde lo necesitaba dar, que en especial es en ese teleobjetivo y en ese gran angular, y que sí que este año está a la altura del S21 Ultra. No sé si es el mejor dispositivo de fotos del mercado, hay gente que lo dice, yo tengo claro que es el mejor dispositivo de vídeo y creo que en foto el S21 Ultra tiene mucho que decir y seguramente el Oppo Find X3 Pro también, y puede que el Xiaomi Mi 11 Ultra también tenga mucho que decir. Así que es una batalla muy complicada, es una batalla con una decisión muy difícil. Y aquí depende un poco más, si eres más de fotos, si eres más de vídeos, si valoras más los 3 aumentos, si te gustan más los colores de uno o de otro, la manera que tienen de interpretar. Así que nada, en este caso yo si tuviera que escoger un dispositivo de los dos, me quedaba con el S21 Ultra, porque soy usuario de Android, siempre me ha gustado más Android que iOS, pero tengo que reconocer que este año Apple con los modelos Pro, no tanto con el 13 normal, ha dado un gran salto en muchos apartados y tenemos un dispositivo realmente muy completo y capaz de competir con cualquiera. Hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado, no os olvidéis en darle a like, suscribiros y nos vemos muy pronto.